recibir la clase hoy día, ¿no? Tanto al grupo 1 como al grupo 2. De acuerdo. La próxima semana ya que las clases vuelven a ser presenciales, ya lo haremos en los turnos correspondientes, ¿no? Viernes, grupo 1 y sábado para el grupo 2. ¿Ya? Bueno, esperando que no haya otra suspensión por paro. Ahora, lo que nos queda pendiente también es una clase de la semana pasada, que no se tuvo, ¿no? Porque hubo elecciones, ¿no? El viernes pasado hubieron elecciones y no se hizo la clase, entonces también queda una clase pendiente. Esa clase la vamos a reprogramar, ¿ya? La vamos a reprogramar, ya estaremos coordinando, ya estaremos coordinando eso, ¿ya? Muy bien, las delegadas están presentes, ¿no? Valerie Cayo, ¿está ahí o no? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, muy bien. ¿Y la delegada Sofía Alarcón también está ahí o no? Sí, doctor, aquí estoy. Ah, perfecto, perfecto. Ustedes ya mandaron el link a todos sus compañeros, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces ya todos los alumnos han sido invitados a esta clase. Ya. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la clase. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Se observan las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy día ya lo que queda del curso, porque ya este es el último capítulo. Ya estamos en la recta final del curso. ¿Ya? Hay algunos que quieren ingresar, creo. A ver. ¿Ya? Ya. Generalidades sobre el sistema endocrino. Ustedes saben que el sistema endocrino está constituido por todas las células, tejidos, órganos, glándulas que producen hormonas. ¿Ya? Todo lo que produzca hormonas está considerado como parte del sistema endocrino. Entonces, una hormona es un mensajero químico. ¿Ya? Es un mensajero químico que va a transportarse desde la célula donde se origina hacia la célula donde tiene que hacer efecto, ¿no? Entonces tenemos la célula productora de la hormona, ¿no? Y tenemos la célula blanco o célula diana sobre la cual actúa dicha hormona. Todas las hormonas trabajan de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Y dónde circulan las hormonas? Circulan en la sangre, ¿ya? En la sangre, ¿de acuerdo? Muy bien. Más o menos se calcula
que en nuestro organismo existen aproximadamente unas 40 hormonas. Ya, aproximadamente. ¿Ya? A ver, ¿alguien quiere ingresar a la clase? Los que tienen este correo institucional de la universidad ingresan directamente, sino que a veces tienen correos de Yahoo, de Gmail, que necesitan autorización para ingresar, ¿no? Bueno, entonces, para establecer bien las definiciones, el sistema endocrino, ¿a qué se refiere el sistema endocrino? Se refiere a todas las glándulas, células, que vierten en la sangre estas sustancias que segregan, que precisamente son las hormonas. ¿De acuerdo? Entonces definimos, jóvenes, definimos glándulas y órganos que producen, ¿qué cosa? Producen hormonas. ¿Y a dónde se liberan estas hormonas? Siempre se liberan, ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Hasta llegar ¿a dónde? A los tejidos y órganos del cuerpo sobre los cuales tiene que actuar, que se llama célula blanco o tejido blanco. ¿Ya? O sea, una determinada hormona, actuará sobre algún órgano, sobre algún tejido en especial. No actúa, pues, sobre todas las células del cuerpo, no, sino sobre algún tejido u órgano en particular. ¿Ya? ¿De acuerdo? De repente ustedes, cuando ya sean médicos, ¿no? Cuando ya sean médicos, así como algunos van a ser pediatras, otros van a ser ginecólogos, otros van a ser cardiólogos. De repente a algunos les gusta la especialidad de la medicina que trata las enfermedades endocrinas, ¿no? Entonces, en ese caso, tú haces la especialidad de endocrinología. Endocrinología. Entonces, la endocrinología es la rama médica que se ocupa de qué. Específicamente se ocupa de las hormonas y todos los trastornos de las hormonas. ¿Ustedes conocen alguna enfermedad que se produzca por algún trastorno de hormonas? ¿Conocen? ¿Alguien de ustedes conoce alguna enfermedad que se produzca por trastorno de hormonas? Sí, doctor. Por ejemplo, la diabetes, tenemos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Pero, doctor, tenía otra consulta. Usted dijo que el órgano blanco era de donde salía la hormona y el órgano diana era donde iba la hormona. No, 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 no. Me han entendido mal. El órgano blanco es lo mismo que órgano diana. O sea, es el órgano sobre el cual actúa la hormona, ¿ya? Y donde se secreta, digamos, es en la glándula, por ejemplo, ¿no? La glándula, así es, la célula secretora es la productora de hormonas. Y la célula blanco o célula diana o célula target es la célula sobre la cual actúa la hormona, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien, entonces Yomi ha dado un ejemplo, ha dado varios ejemplos de enfermedades que se producen por trastornos hormonales, ¿no? Por ejemplo, a la cabeza la diabetes, ¿no? Y básicamente un endocrinólogo, un médico endocrinólogo, pues su fuerte es los pacientes con diabetes. Ese es el grueso, ¿no? De pacientes que ven los endocrinólogos. Aparte de las enfermedades, por ejemplo, de la glándula tiroides, ¿no? Como dice Yomi, hipotiroidismos, hipertiroidismos, etcétera, ¿no? Muy bien. Yomi, ¿alguna pregunta adicional? Ay, ay, ay. Sí, no solo era eso, Muy bien. doctor, sobre el órgano blanco y el órgano diana. Sí, el órgano blanco o diana es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, quedamos en que las hormonas son mensajeros químicos, ¿no? Mensajeros químicos.
porque son sustancias químicas. Luego ya vamos a ver cómo están constituidas, o sea, cómo están compuestas, con la estructura química de una hormona, ¿no? Y siempre se segregan, no se olviden, al torrente sanguíneo, siempre al torrente sanguíneo, y actúan sobre órganos distantes, no necesariamente que estén cerca, pueden estar distantes. Por ejemplo, una hormona que se produce en el cerebro y actúa sobre el riñón, tiene que viajar todo ese recorrido, tiene que hacer todo ese recorrido hasta llegar al riñón. ¿Ok? Y básicamente, ¿cuál es la finalidad de una hormona? La finalidad de una hormona es la de regulación. Regulación. Es decir, va a incrementar o va a disminuir una determinada función que tiene un órgano. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, repito, la función de las hormonas es regulación. ¿Ya? Incrementan o disminuyen alguna función que tiene algún órgano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay múltiples actividades de células, tejido, que se regulan mediante estos mensajeros químicos, ¿no? Que son las hormonas. Ahora, si hablamos de mensajeros químicos, el término es mucho más amplio, ¿no? Si decimos mensajeros químicos, no solamente están comprendidas las hormonas, no solamente. Porque ¿qué otro mensajero químico conocemos? Mensajero químico es aquel que lleva un mensaje, ¿no? De una célula a otra, ¿no? Lleva un mensaje de una célula a otra. Aparte de las hormonas, ¿quién puede hacer esto? Aparte de las hormonas, por Los ejemplo, neurotransmisores. muy bien, los neurotransmisores. Por eso se llaman neurotransmisores, porque transmiten, ¿no? Una información, en este caso puede ser de una neurona a otra neurona. Luego tenemos las hormonas, ¿no? Las hormonas de las cuales estamos hablando, hormonas endocrinas. También hay hormonas que hacen las veces de neurotransmisor y también de hormona endocrina. Cumplen ambas funciones. Por ejemplo, la serotonina, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la serotonina? La serotonina, cuando está en el cerebro, funciona como neurotransmisor. Y cuando se segrega en el intestino, funciona como hormona. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, la adrenalina y noradrenalina. ¿Han oído hablar? Adrenalina, noradrenalina. Cuando se segregan en el cerebro, funcionan como neurotransmisor. Y cuando se segregan en la glándula suprarrenal, funcionan como hormonas. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, hay sustancias que funcionan como ambas, como neurotransmisor o como hormona endocrina. ¿Ya? A ver, alguien más creo que se quiere unir a la reunión. Vamos a ver. Doctor, yo tenía una pregunta. Adelante, Luis Tolentino. Sí, bueno, nos mencionó que pueden ser, o bueno, pueden haber hormonas endocrinas y neuroendocrinas, pero o sea, digamos que, o sea, las Sí. neuroendocrinas pueden actuar como hormonas, ¿no? O como neurotransmisores, pero o sea, ¿cuál sería, digamos, como la diferencia? ¿Solo el órgano en la que se secreta o hay algo funcional? Así No sé. es. No, la molécula es la misma. La molécula químicamente es la misma. Por ejemplo, la serotonina no es que exista una serotonina 1, una serotonina 2, no, es única. Solamente que por la ubicación donde está, cambia su función. Si está en el cerebro, si tú pones a la serotonina en el cerebro, entonces va a funcionar como neurotransmisor. Pero si la pones a la serotonina en el estómago, en el intestino, va a funcionar como hormona. Ya es por el lugar donde se encuentra, por el tejido donde se ubica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ajá. ¿Alguien más quiere entrar? Creo que nadie más. No, nadie más. Doctor, una Bueno, ya, a consulta. partir. Sí, Doctor, ¿cuál era sí, esa sí, sí, hormona que adelante. era a la vez neurotransmisor y a la vez era hormona? Dijo que era una que era las dos al mismo tiempo.
Claro, hemos puesto ejemplo la serotonina, por ejemplo, la noradrenalina también. La noradrenalina también es. Yomi, sí. Ah, tú estás preguntando, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Ya. Y tenemos otro tipo de hormonas que se llaman paracrinas. O sea, el concepto de hormona, el tradicional, que nos dice que las hormonas solamente circulan en la sangre y que viajan hacia un órgano distante, ya un poco ha ido cambiando en el tiempo. Ahora hay hormonas que se llaman paracrinas. Las hormonas paracrinas se diferencian de las endocrinas. Las endocrinas son aquellas que se producen en un órgano, salen a la circulación, viajan por la sangre y llegan a un órgano distante. En cambio, las hormonas paracrinas, ¿cuáles son? Aquellas que se producen en una célula endocrina, pero no viajan por la sangre, sino que actúan sobre células vecinas. Sobre células vecinas, que están circundantes a ella, que están junto a ella, sin necesidad que viajen por la sangre. ¿De acuerdo? Esas son las hormonas paracrinas. Y hay también hormonas autocrinas. Autocrinas son aquellas que es producida por la misma célula y sobre ella misma actúa. Ella misma produce una hormona y esa hormona regula a la misma célula que la produce. Regula a la misma célula que la produce. Por eso se llama autocrina. Viene de a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Y las citoquinas. Las citoquinas son mensajeros químicos que son producidos por unas células especiales que se llaman linfocitos. Estos linfocitos producen y también las células adiposas producen citoquinas, y estas citoquinas a veces pueden funcionar, pueden viajar a través de la sangre, a veces pueden funcionar como neurotransmisor, a veces pueden funcionar de manera paracrina, a veces de manera autocrina, o sea, pueden funcionar de cualquier forma de las que hemos mencionado anteriormente. Esas son las citoquinas, ¿no? Entonces, un neurotransmisor es una sustancia que va de una neurona a otra, ¿no? Una hormona endocrina es aquella que sale de una glándula endocrina y va hacia un capilar, o sea, viaja a la sangre. Una hormona neuroendocrina es aquella que es producida por una neurona, pero no va a otra neurona, sino sale a circular a la sangre. Sale a circular a la sangre. ¿De acuerdo? Una hormona paracrina es aquella que es producida por una célula, mira, acá está la hormona, y viaja, ya no por la sangre, sino viaja regular a la célula vecina, la que está al costado, la que está junto a ella. Para significa cerca o junto. Las hormonas autocrinas son aquellas que son producidas por una célula y regulan a la misma célula. Y las citoquinas, como ya mencionamos, que son producidas por los linfocitos y viajan a la sangre o funcionan a veces como hormonas paracrinas, viajan a otro linfocito, o como autocrinas, regulan a la misma célula. ¿Ya? Eso también ocurre con el tejido adiposo. En el caso del tejido adiposo, por ejemplo, la leptina, ¿no? Es una hormona que puede salir a la sangre, puede regular a sí mismo al tejido adiposo o de manera paracrina a otras células adiposas. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no? Para que ustedes más o menos se ubiquen. Por ejemplo, en la glándula suprarrenal, ¿no? Ya vamos a estudiar eso. En la médula, específicamente de la glándula suprarrenal, tenemos las células cromafines. Estas células cromafines, que son semejantes a neuronas, producen la adrenalina, ¿no? Adrenalina, que funciona como neurotransmisor, ¿no? Ya que la estimulación de la producción de adrenalina en la médula suprarrenal es estimulada por una neurona del sistema simpático,
Acá tenemos una neurona del sistema simpático que llega hasta la médula suprarrenal y estimula las células cromafines. Y estas, en respuesta a ese estímulo, producen adrenalina. ¿Ven? O noradrenalina. Cualquiera de las dos. Ya, cualquiera de las dos. La neurona del sistema simpático produce noradrenalina. Esta noradrenalina llega a la célula cromafín y la célula cromafín responde produciendo adrenalina. Son bastante similares, la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, a las dos se les llama catecolaminas. Catecolaminas. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos las hormonas que le llamamos neuroendocrinas. Neuroendocrinas, que pueden funcionar como neurotransmisores o también como hormonas endocrinas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el hipotálamo, el núcleo supraóptico, ¿no es cierto? Núcleo supraóptico que produce, por ejemplo, la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. Hormona antidiurética. Como es producida por una neurona, ¿no? Entonces es un neurotransmisor. Pero luego vamos a ver cómo esta hormona antidiurética puede viajar por la sangre y llegar hasta un órgano blanco que es el riñón. Viaja por toda la sangre y llega al riñón. Entonces actúa como órgano a distancia. Entonces también funciona como hormona endocrina. ¿Ves? Entonces miren cómo las células nerviosas del núcleo supraóptico que producen vasopresina, luego de producirla, la transporta por su prolongación nerviosa hasta llegar a la parte posterior de la hipófisis, que se conoce como neurohipófisis. Y ahí se almacena. ¿Ven? Ahí se almacena. Y cuando ya es necesario la acción de la hormona antidiurética, la neurohipófisis lo vierte a la sangre. Ahí hay capilares, ¿ven? Ahí hay capilares. Acá, ¿no? Hay capilares a los cuales se vierte esta hormona vasopresina y por la sangre ya circula y va a llegar hacia, ¿ve? Sale por la sangre, fíjense ustedes, va a salir por la sangre y va a llegar hasta las células de los riñones. Hasta las células de los riñones. Específicamente una parte del nefrón, que es el tubo colector. El tubo colector. ¿De acuerdo? Y en el tubo colector existen unos transportadores que se llaman aquaporinas. Aquaporinas. Lo que hace la hormona antidiurética es abrir estas aquaporinas de tal manera que el agua, fíjate que está circulando acá, dentro del túbulo renal, se reabsorbe y regresa a la sangre, lo cual produce una disminución del volumen urinario. Una disminución del volumen urinario. Por eso a esta hormona se le llama también antidiurética. Antidiurética. Luego, en la adenihipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, ahí se van a encontrar, si vemos al microscopio, ¿no? Vamos a encontrar células productoras de hormonas endocrinas. Hormonas endocrinas. Son aquellas que salen de una célula endocrina y circulan por la sangre directamente. O sea, no son producidos por neuronas, como en los casos anteriores, sino estas hormonas sí son producidas por células endocrinas. En la adenihipófisis, si vemos al microscopio, ustedes, pregunto, jóvenes, están llevando histología. ¿En histología ya han visto hipófisis? ¿Están llevando? ¿O no? ¿O todavía no? Todavía no hemos visto. Ah, deberían haberlo visto, bueno. ¿Qué están llevando en histología ahorita? ¿Pero están en el sistema endocrino o están en otro capítulo? Ahorita estamos en nervioso. Ah, ya. Bueno, cuando lleven endocrino en histología, van a ver láminas, ¿no? De cortes de adenihipófisis, ¿ya? Y ahí, dentro de la adenihipófisis, van a poder ustedes visualizar que hay diferentes tipos de células que tienen afinidad por colorantes
de diferente naturaleza. Hay células que tienen afinidad por colorantes ácidos, otros por colorantes básicos, etcétera, ¿ya? Por eso que hay unas células que se llaman acidófilas, ¿ya? Hay otras que se llaman células basófilas, células alfa, beta. Bueno, hay diferentes tipos de células en la adenohipófisis, ¿ya? Y, por ejemplo, las células acidófilas producen una hormona que se abrevia GH. GH. A ver, ¿quién de los alumnos me dice qué significa GH? La hormona del crecimiento. Hormona de Yo crecimiento. uso como- Ah, muy bien. Hormona de crecimiento. Y la G es de growth, ¿no? Growth, que es en inglés crecimiento. Muy bien. Antes se la llamaba STH. STH, somatotropina, ¿no? Pero ahora ya más se le conoce como GH, hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, esta hormona de crecimiento es una hormona endocrina. Es una hormona endocrina porque es producida por células endocrinas y salen directamente a circular a la sangre y llegan a su órgano blanco, en este caso será el hígado, los huesos, los músculos. ¿De acuerdo? Salen todas las hormonas, entonces, que se producen en la adenohipófisis, salen a la circulación, salen a la sangre y llegan a todos los órganos donde tienen que llegar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y cómo reconoce, por ejemplo, la hormona de crecimiento? ¿Cómo reconoce a qué célula sobre qué célula tiene que actuar? A ver, ¿quién me dice? Por ejemplo, sale la hormona de crecimiento y se va al riñón, se va al estómago, se va al cerebro, se va al pulmón, se va al hígado. ¿Y cómo sabe la hormona de crecimiento sobre qué órgano tiene que actuar? Por los receptores, doctor. Muy bien, muy bien. En el órgano blanco, ¿no? En el órgano blanco donde tiene que llegar esta hormona, tiene que haber un receptor. En este caso, habrá en los huesos, por decir, habrán receptores para hormona de crecimiento. ¿No es cierto? Y otros órganos donde no hay receptor para hormona de crecimiento, pues llega la hormona de crecimiento y no va a poder actuar porque no hay receptor. O sea, todo se maneja en base a la presencia de receptores, ¿no? De esa manera, la hormona reconoce a su tejido efector, ¿ya? Entonces, de esta manera, las hormonas van a intervenir regulando diferentes funciones. Casi todas las funciones del cuerpo son reguladas por hormonas. ¿Y qué tipo de actividades o qué tipo de funciones regulan las hormonas en el cuerpo? Bueno, diferentes funciones. Por ejemplo, funciones relacionadas al metabolismo de nuestro cuerpo, funciones relacionadas a nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento, pues, depende de hormonas. A nuestro desarrollo, ¿no? Depende de hormonas. Al equilibrio hidroelectrolítico, o sea, la cantidad de agua, sodio, potasio de la sangre, depende de hormonas. La reproducción, ¿no? La producción de espermatozoides, de óvulos, depende de hormonas. El comportamiento de una persona cuando estás con cólera, cuando estás feliz, cuando estás con angustia, tu comportamiento también depende de hormonas. O sea, fíjate cómo las hormonas actúan en diferentes funciones de nuestro organismo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el metabolismo, la insulina, ¿no? La insulina regula el ingreso de glucosa a las células. En el crecimiento, la hormona de crecimiento, para no ir muy lejos, el desarrollo, pues, de los órganos, por ejemplo, las hormonas tiroideas, incrementan el desarrollo de los sistemas, de los órganos. En el equilibrio hidroelectrolítico hay varios, ¿no? La hormona antidiurética, la aldosterona. En la reproducción, las hormonas, las gonadotrofinas, ¿no? La FSH, la LH. En el comportamiento, pues las endorfinas, ¿no? La melatonina, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, y ahora vamos a revisar, jóvenes, vamos a revisar los diferentes órganos endocrinos y las hormonas que producen. Más o menos le dije al comienzo de la clase que aproximadamente hay unas 40 hormonas, ¿no? Unas 40 hormonas en todo nuestro organismo, ¿no? A ver, ¿dónde se produce hormonas? Por ejemplo, si me preguntan cuál es el principal órgano endocrino de todos los que tenemos, ¿cuál será el principal? ¿Ustedes qué piensan? Nuestro La principal tiroides, órgano. doctor. ¿Perdón? La tiroides. La La tiroides. tiroides. La tiroides, dice, la tiroides. ¿Otra opinión? Podría ser la La ¿Están de acuerdo? hipófisis también. La hipófisis, dice por ahí. La hipófisis. La hipófisis, puede ser, ¿no? La hipófisis. ¿Otra opinión? La que gobierna. La glándula suprarrenal también. La glándula suprarrenal también puede ser. No, pero ¿cuál? Está bien, estaban todos muy bien. Todas tienen una gran importancia las que están mencionando. Pero hay una glándula que es la que gobierna todo. Como decir en una orquesta, el director de la orquesta. El director La de la orquesta. adenohipófisis. La adenohipófisis, dice por ahí. Ya. Caliente, ¿La caliente. suprarrenal? La ¿Páncreas? suprarrenal. El páncreas, dice. La pituitaria. ¿La neuropituitaria? La pituitaria es lo mismo que decir hipófisis. Cerca, está cerca. Por decir, la hipófisis es la que es como la secretaria de la jefa. Pero hay una jefa máxima. La El hipófisis hipotálamo. el hipotálamo, muy bien. El hipotálamo es el jefe máximo. ¿Ya? ¿Y dónde está el hipotálamo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está ubicado el hipotálamo? Ahí fíjense la figura. ¿Dónde está ubicado el hipotálamo? Es subcortical, si no me equivoco, así es Exacto. parte del Miren la figura. diencéfalo. Debajo. Ajá. El Bueno, hipotálamo primero hay que ir está al debajo. tronco, hay que ir al Calloso. tronco encefálico. Ya, ajá. Un poquito más arriba del tronco encefálico, este es el tálamo y debajo está el hipotálamo. Por acá. ¿Ven? Por ahí. De nuevo, miren. Ahí va a aparecer. Observen. Ahí está. ¿Vieron o no? Ese es el hipotálamo. ¿Ven? Ahí está. Ya está señalado. Están viendo la diapositiva, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, ¿Se sí se ve? ve. Ahí. Ahí está el hipotálamo. Es pequeño, pero produce una gran cantidad de hormonas. Por ejemplo, mira, produce 6 hormonas. La hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Hay también una hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o somatostatina, la hormona liberadora de gonadotrofina y el factor inhibidor de la prolactina, o también llamado dopamina. Son 6 hormonas que produce el hipotálamo. ¿De acuerdo? Antes se le llamaba factores reguladores. Ahora ya se han demostrado que son hormonas. Excepto la sexta, que sigue siendo un factor, que es un factor inhibidor. Luego tenemos, aquí en jóvenes, le dije la secretaria, ¿no? Del hipotálamo, ¿quién es? La secretaria del hipotálamo, ¿quién es? ¿La hipófisis? La hipófisis, que está justo debajo de ella, ¿ven? Y la hipófisis se divide, ya les dije, en dos regiones, la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la neurohipófisis tenemos 2 hormonas, la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina, ¿no? Ojo, estas 2 hormonas no se producen en la neurohipófisis, sino en el hipotálamo. Viajan y llegan y se almacenan en la neurohipófisis. ¿Ya? Y en la adenohipófisis se producen, ¿cuántas hormonas? 6 hormonas también. Miren, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, la corticotropina, o ACTH, la prolactina, la hormona estimulante del folículo, FSH, y la hormona luteinizante, o LH, cuyas propiedades ya las vamos a ir viendo poco a poco. Acá solamente es una introducción
Estamos mencionándolas, nada más. ¿De acuerdo? Luego tenemos la glándula pineal. La glándula pineal produce una hormona que se llama melatonina. La melatonina es una hormona que interviene básicamente en el ciclo de sueño y vigilia, ¿no? Permite que podamos dormir o despertarnos. Luego tenemos la tiroides, que mencionaron bastante, ¿no? La tiroides es una glándula muy importante, muy importante. ¿Qué hormonas produce la tiroides? ¿Se acuerdan? ¿La PTH? ¿Perdón? No. Doctor, es la T3 y la T4, triodotironina y tiroxina. Muy bien, muy bien. Tenemos la triotironina o T3, la tiroxina o T4 y también agregamos a la calcitonina, que es una hormona que regula el nivel de calcio en la sangre. Miren, hasta ahí ya van, ¿cuántas? 18 hormonas, ¿no? ¿Ven? Estamos numerando desde el 1, ¿se dan cuenta? Van 18 hormonas hasta ahora, ¿no? ¿Cuántas hay en total en todo el cuerpo? Alrededor de 40. Alrededor de 40. Vamos a ver, ¿no? Según Guyton, alrededor de 40. ¿No? Entonces todos hemos sacado del Guyton, libro Guyton, ya por si acaso. Luego tenemos las paratiroides. Las paratiroides son 4 pequeñas glandulitas, se ven ahí, ¿no? ¿Ven como unas bolitas acá? 4 bolitas, ¿ves o no? Detrás de la tiroides. Esas son las paratiroides. ¿Ya? Las paratiroides producen una sola hormona, que se llama hormona paratiroidea, o PTH, que tiene que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Ya? Luego tenemos al timo. El timo es una glándula que está muy desarrollada en el niño, en el joven, y ya en la etapa de la adolescencia desaparece. El timo produce la timopoyetina y timulina, la timosina y el factor humoral tímico, que ya cuando hagamos inmunología vamos a revisar, esto actúa estimulando a los linfocitos. A los linfocitos. El corazón. Uy, yo creo que acá nos hemos equivocado, ¿eh? El corazón también es una glándula, ¿pertenece al sistema endocrino, el corazón? ¿Ustedes qué dicen? No, Sí, doctor, no secreta, no, ¿sí? no, 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 doctor, no secreta ninguna hormona. no secreta ninguna hormona. Claro, yo que sepa, no, no, entonces nos hemos equivocado. El corazón pertenece al aparato cardiovascular, no pertenece al sistema endocrino, porque para pertenecer al sistema endocrino tendría que producir una hormona, ¿no es cierto? Pero miren cómo va avanzando, jóvenes, la medicina. Contra todo pronóstico, se ha demostrado que en el corazón se produce una hormona. Imagínense, en el corazón se produce una hormona. Y esa hormona se llama péptido natriurético auricular, porque se ha visto que se produce en las células de la aurícula derecha. ¿Ya? Se llama péptido natriurético auricular. Y este péptido tiene que ver con la presión arterial, ¿no? Tiene que ver con la presión arterial. Y los médicos solicitan este péptido natriurético, se le dosa en laboratorio para determinar enfermedades del corazón y también problemas de la presión arterial. ¿Ya? Entonces miren cómo el corazón, por el hecho que ya produce una hormona, ya lo incluimos también dentro del sistema endocrino. ¿Qué les parece? Después tenemos al estómago. El estómago, bueno, usted dirá, pero el estómago es del sistema digestivo. Claro, pero también produce hormonas. ¿Qué hormona produce el estómago? Uy, dice usted, el estómago no produce ninguna hormona. ¿Cómo que no? Sí produce. Sí produce, ¿sí o no? Claro. Y justamente la hormona que produce el estómago se llama gastrina. Se llama gastrina porque es producida en el estómago. Gastro es estómago, ¿no es cierto? La gastrina, que estimula la secreción de jugo gástrico.
Después, bueno, tenemos el páncreas. El páncreas sí es conocido, ¿no? Tiene una parte exocrina, una parte endocrina. La parte endocrina son los islotes de Langerhans, donde hay células alfa, células beta, y ahí se produce la insulina y el glucagón, que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, que también ya vamos a estudiar. De ahí también mencionaron a las glándulas suprarrenales, ¿no? Ahí hay una buena cantidad de hormonas que se producen. En la corteza suprarrenal se produce el cortisol, la aldosterona, ¿no? Y en la médula suprarrenal se produce la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? En los riñones, los riñones, dirá usted. No, ahí se equivocó también, ¿no? Los riñones no producen hormonas, ¿o sí? Jóvenes, ¿los riñones producen hormonas? ¿Alguna hormona produce el riñón? ¿Conocen ustedes? Eritropoyetina. Muy bien, la eritropoyetina, también que tiene que ver con la hematopoiesis, ¿no? Estimula la hematopoiesis. La renina también, mira, 3 hormonas produce el riñón. La renina, que regula la presión arterial, forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la forma activa de la vitamina D. La forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Es la forma activa de la vitamina D. Muy bien. ¿El intestino delgado también produce hormona? Sí. El intestino delgado produce la secretina, la colecistoquinina, que actúan sobre el páncreas, ¿no? ¿Ok? ¿El tejido adiposo, o sea, nuestra grasa, también produce hormonas? Claro. Produce la leptina. La leptina que inhibe el apetito, ¿no? Inhibe el apetito. ¿Qué más? Bueno, de ahí seguimos bajando, llegamos hasta la parte genital, ¿no? La parte genital, sí, bueno, depende de si estamos estudiando a un hombre o a una mujer, ¿no? En el caso de la mujer, los ovarios producen, bueno, muy conocidos, los estrógenos, la progesterona, ¿no es cierto? Y en el varón, los testículos, ¿qué cosa producen? La testosterona. Testosterona. ¿Cuántas hormonas ya tenemos hasta aquí? Mira, las hemos numerado, ¿ah? Las hemos numerado. ¿Cuántas hormonas tenemos ahorita hasta el momento? ¿Cuántas hay? 39. 39. 39 hormonas van hasta ahorita, ¿ven? Casi 40 en todo el cuerpo, ¿eh? ¿Ven? Hay bastantes hormonas. Y tenemos también que mencionar a la placenta. La placenta no es un órgano que, bueno, que esté permanentemente en el cuerpo, ¿no? La placenta se forma durante el embarazo en la mujer, ¿no? Y la placenta también produce hormonas. La gonadotrofina coriónica humana, la HCG, y la somatomamotrofina humana, ¿no? O lactógeno placentario también se llama. Lactógeno placentario. Aparte que también produce estrógenos y progesterona, al igual que el ovario. Pero bueno, ya no lo vamos a contar porque son las mismas que el ovario. Son las mismas que produce el ovario. Ya, entonces, ¿cuántas hormonas tenemos en total hasta ahorita? Paso. Ya nos pasamos, creo, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hormonas tenemos en total hasta ahorita? 40. 41. 41 hormonas. Sí. Una consulta, yo tenía entendido que también las mujeres, o sea, no en la misma cantidad que los hombres, pero también producimos testosterona. ¿Por qué es que Claro. ocurre eso? Bueno, lo que pasa es de que no es en el ovario, sino en la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal ya lo vamos a estudiar. Hay una zona de la zona reticular de la corteza donde se producen andrógenos. Andrógenos. A partir del colesterol se producen andrógenos. Uno de ellos es la testosterona. Otro es la dehidroepiandrosterona. Otro es la androstenediona. Son 3, son andrógenos. Tanto en el hombre como en la mujer. Tanto en el hombre como en la mujer. O sea, tú dirás, la mujer no puede tener testosterona porque no tiene testículos. Claro. Pero sí tiene testosterona, en la que se produce
en la glándula suprarrenal. En pequeña cantidad, pero sí tiene. Justamente cuando por razones, digamos, patológicas, a veces la suprarrenal produce demasiada testosterona en una mujer, eso provoca el síndrome de virilización. No sé si tú has visto a unas niñas que tienen mucho vello corporal, ¿no? Les crece mucho vello, menstruan a temprana edad, ¿no? Tienen cambios hormonales muy precozmente. Eso es un síndrome de virilización, ¿no? Entonces ahí hay que hacer dosaje de testosterona. Así como hay valores normales para testosterona en varones, también hay valores normales para testosterona en mujeres. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces sí, la mujer sí produce testosterona, claro, en menor cantidad que los varones. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Ok? Creo que hay más personas que quieren entrar a la clase, me parece. A ver, vamos a... Doctor, yo tengo una consulta. Sí, adelante. Había mencionado una de las hormonas del estómago que era la gastrina, pero hay otra más que que es secretada en el estómago, que es la grelina, que es justamente la hormona que se encarga de que nosotros sintamos hambre, ¿no? Y podamos ingerir alimentos, y esta posteriormente será inhibida por la leptina, que nos indica que ya debemos parar de comer. Así Y esa no la es. coloco Muy en el bien. cuadro. Muy bien, alumna, la grelina, así es. La grelina es una hormona producida por el estómago y produce saciedad, ¿no? Así como la leptina produce, ¿no? Apetito, la grelina produce saciedad, claro. Entonces, la lista de 41 hormonas queda corta, ¿no? Porque hay muchas más. Nosotros estamos viendo las más representativas, pero en realidad hay muchas más. Hay muchas más, para ser sinceros, y que se están descubriendo, y otras más que también se van a ir descubriendo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí en el listado general estamos viendo las más importantes, por decirte, las más representativas de todas las hormonas, porque estamos haciendo una introducción, ¿no? Introducción y estamos viendo las más representativas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, acá tenemos una pequeña tabla donde ya estudia para que ustedes lo estudien, ¿no? Para que ustedes lo estudien en casa. Acá tenemos una tabla de resumen donde ponemos la hormona, ponemos su acción. Hay hormonas que estimulan, otras que inhiben, ¿no? Ponemos qué acción tiene sobre qué hormona. Por ejemplo, ¿no? La hormona liberadora, de hormona de crecimiento, estimula del hipotálamo, es produce en el hipotálamo, entonces el hipotálamo, acá tenemos, en el hipotálamo, que es el hipotálamo es el jefe, ¿no? El jefe máximo. De aquí sale la hormona liberadora de hormona de crecimiento, estimula a la hormona de crecimiento que es producida, ¿dónde? En la hipófisis, ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Su acción estimula el crecimiento del cuerpo, secreción de IGF-1, somatomedina. Ve, acá tenemos otro ejemplo de otra hormona que no estaba en el listado. La IGF-1, somatomedina C, que se encuentra produciéndose en el hígado, provoca lipólisis, inhibe la acción de la insulina. Y acá ponemos la acción que tiene, retroalimentación negativa, es decir, cuando aumenta el nivel de hormona de crecimiento, disminuye la liberación de GnRH. ¿De acuerdo? Y así, acá tenemos un listado de toditas las hormonas y sus acciones, ¿ya? Esto es para que ustedes lo revisen. Acá, las glándulas suprarrenales, que sufren la acción de la ACTH. Primero tenemos la hormona liberadora de corticotropina, GRH, que estimula la ACTH, que produce la hipófisis. La ACTH estimula a las glándulas suprarrenales a producir cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina.
Después la TRH estimula en la hipófisis la TSH. La TSH estimula la tiroides para que elabore hormonas tiroideas. Luego la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofina, estimula la LH, por ejemplo, FSH también, y actúan sobre ovarios, testículos, para la liberación de estrógenos, testosterona, progesterona. ¿Ya? Hasta acá van 20 hormonas. En la siguiente parte de la tabla tenemos más hormonas producidas por el hipotálamo, la vasopresina, la oxitocina, la melatonina del cerebro, en la paratiroides, el corazón, el timo, el páncreas, el estómago, el intestino, el riñón. ¿Ya cuántas hormonas van? 41 hormonas hemos dicho, ¿no? Tejido adiposo, ¿no? La leptina, ¿no? Que dijeron inhibe el apetito. La placenta, que produce 2 hormonas, y la calcitonina, que es producida por la tiroides. 41 hormonas, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? A ver. Diga. Doctor, el endocrinólogo no opera, ¿verdad? No. La endocrinología es una especialidad médica, no es quirúrgica. Hay especialidades médicas, ¿no? O sea, medicina interna, gastroenterología, cardiología, endocrinología, nefrología. Esas son especialidades médicas, no operan. Y hay especialidades quirúrgicas que sí operan. Por ejemplo, el urólogo sí opera. Todos los cirujanos, ¿no? De cabeza y cuellos, cirujano de tórax cardiovascular, cirujano pediatra, ¿no? Todos ellos sí operan. El oncólogo no opera, pero hay cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo sí opera, pero el oncólogo en sí no opera. Tú dices, un cáncer, ¿quién lo opera? ¿El oncólogo? No. Lo opera el cirujano oncólogo. Bueno, seguimos. Otra pregunta. Vamos ahora a revisar la síntesis y cómo se sintetizan y cómo se almacenan las hormonas. ¿De acuerdo? Por su estructura química, las hormonas son de 3 tipos. ¿Ya? Por su estructura química. Tenemos proteínas o polipéptidos, tenemos esteroides y tenemos hormonas que son derivadas del aminoácido tirosina. 3 tipos de hormonas de acuerdo a su estructura química. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son? Acá por el color lo podemos diferenciar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a ver, acá, proteínas y polipéptidos, por ejemplo, las que produce el hipotálamo, las que produce la hipófisis, la que produce la paratiroides, el timo, en la tiroides la calcitonina solamente, en el estómago el páncreas, el intestino delgado, el tejido adiposo, todas estas hormonas son proteínas o polipéptidos. ¿Esteroides cuáles son? Esteroides son el cortisol, la aldosterona, el 1,25 dihidroxicolecalciferol, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. ¿Ya? Y derivados de la tirosina, ¿cuáles son? El factor inhibidor de la prolactina o dopamina, la T3, la T4 y las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. ¿Ya? ¿Dónde se sintetizan?
Las proteínas y polipéptidos son las más abundantes, como ustedes pueden haber visto, ¿no? Las más ampliamente distribuidas. Entonces, la mayoría de hormonas son proteínas y polipéptidos. Ahora, estas hormonas, ¿cómo están constituidas? Por aminoácidos. Por aminoácidos, ¿no? Ustedes saben que una proteína o un polipéptido es una cadena de aminoácidos, ¿ya? ¿Cuándo se llama péptido o cuándo se llama proteína? Bueno, decimos péptido, básicamente, ustedes están llevando bioquímica, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Ya han llevado la parte de proteínas, ¿no? ¿O no? ¿O todavía no ven esa parte? Estamos llevando eso. Ya. Entonces ya les habrán dicho que, ¿cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? A ver, ¿quién se anima a contestar? ¿Cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? Doctor, la proteína ya es la cadena de aminoácidos terminada, o sea, completa, el péptido no. Esa es la diferencia. No. Sí, doctor. Bueno. ¿Y no podría ser que la proteína se considera a partir de 51 aminoácidos? Ya. En cambio, o sea, que sea de 51 abajo serían solo los péptidos, la unión Ya. de 2 aminoácidos o más. Bueno, ya está bien, está bien. Lo segundo está mejor. Lo segundo está mejor. Es por el número de aminoácidos que tiene. Porque un polipéptido también tiene ya una función definida, ¿no? Una proteína tiene una función definida. Un polipéptido también tiene una función definida. Pero la diferencia básica es el tamaño de la molécula, ¿no? El tamaño. O sea, una proteína es mucho más grande, un polipéptido es una molécula más pequeña, ¿no? Y básicamente, bueno, según Guyton, ¿no? Según Guyton, el corte es 100 aminoácidos. O sea, aquello que tiene menos de 100 aminoácidos es un péptido. Y proteína se llama cuando tiene 100 o más aminoácidos, ¿no? Según el libro de fisiología de Guyton. Bueno, esto puede variar, pues de repente en otra literatura dice menos de 50 péptidos, más de 50 una proteína. Pero bueno, eso es relativo. Lo importante es que ustedes sepan el concepto, que polipéptido es una cadena más corta de aminoácidos y proteína es una cadena ya mucho más grande de aminoácidos, ¿no? ¿De acuerdo? Aparte que una proteína ya puede adquirir una estructura secundaria, una estructura terciaria y hasta cuaternaria, ¿no? Como seguramente ya lo han visto en bioquímica, ¿no? ¿Ok? Y es más compleja, ¿no? Una proteína es más compleja que un péptido. Pero en cuanto a función, repito, ambas tienen función. Una proteína tiene una función, los péptidos también ya tienen una función. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Según el Guyton, la hormona liberadora de tirotropina, de la que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se libera, dónde se produce esta hormona? Hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina. ¿Dónde se produce? En el hipotálamo. En el hipotálamo. Muy, muy bien. En el hipotálamo. Y miren, si un cuadradito es un aminoácido, ¿cuántos aminoácidos tiene la hormona, esta hormona liberadora? ¿Cuántos aminoácidos tiene? 3. 3. Nada más. Tiene 3 aminoácidos. Entonces la pregunta es, ¿será un péptido o una proteína? Péptido. De hecho, pues, ¿no? Un péptido. Chiquitito. 3 aminoácidos nomás. Es una cosita pequeña. La hormona liberadora de tirotropina, mire, es una cosita pequeña. Pero ya tiene una función. ¿Cuál era su función? ¿Se acuerdan? Pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es la función de la hormona liberadora de tirotropina? Lo acabamos de ver, ¿ah?
Estimula a la adenipófisis. Estimula a la adenipófisis y esta Secreta clase secreta tirotropina. tirotropina o TSH, también llamada TSH. Muy bien. Tirotropina o TSH, o también se llama hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides. Y luego ya esa hormona se va a la tiroides y estimula la tiroides y la tiroides produce hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo iremos viendo eso poco a poco. No se angustien, no se angustien. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? Porque son bastantes hormonas. ¿Ya? Y la hormona de crecimiento, ¿se acuerdan de la hormona de crecimiento? ¿Quién produce la hormona de crecimiento? El hipotálamo también creo, ¿no? ¿O no? No, doctor, era la hipófisis. ¿Qué parte de la hipófisis? Adenopófisis, Adeno. neurohipófisis. Adeno. Ajá. Claro, muy bien. La hormona de crecimiento se produce en la adenopófisis. Y según Guyton, la hormona de crecimiento tiene 200 aminoácidos. Mira, cada cuadradito de acá es un aminoácido, o sea, tiene más de 200. Más de 200. Entonces, ¿será una proteína o un péptido la hormona de crecimiento? Uy, estamos Una mal, proteína. joder. Es una proteína, doctor, es una proteína. Ay, ahora sí, ahora sí. No se me duerman, ¿ah? Es una proteína porque tiene más de 100 aminoácidos, ¿no? Según Guyton, ¿no? Según Guyton. Así es, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia, no? Mira, si tú pones, acá hemos puesto 3 nomás, de la hormona liberadora de tirotropina son 3 aminoácidos de estos cuadritos chiquitos. Frente a la hormona de crecimiento es como poner a un gigante a su costado, ¿no? Pero ambas son hormonas y cada una tiene su función. Cada una tiene su función. Ya. Las hormonas que son proteínas o péptidos, ¿qué característica tienen? Salen a circular a la sangre, ¿no? Salen a circular a la sangre, entran a la célula blanco, llegan hasta el núcleo de la célula blanco y actúan sobre el ácido nucleico, sobre el ADN de la célula blanco, quien transcribe y forma ARN mensajero. Ese ARN mensajero llega a los ribosomas del retículo endoplasmático y le estimula para producir una determinada proteína, que es una prehormona. Una prehormona. ¿De acuerdo? O sea, es una molécula más grande que la hormona final. ¿Ya? La prehormona es una molécula más grande que la hormona final. Luego, esta prehormona en el retículo endoplasmático liso va a sufrir un corte de su molécula, le cortan una cadena de aminoácidos, queda más chiquita, y al quedar más chiquita ya no se llama prehormona, se llama prohormona. Se llama prohormona. Es más chiquita. Pero todavía ni la prehormona ni la prohormona tienen ningún efecto. Usted la pone en la sangre a circular, no tienen ningún efecto todavía. ¿Ya? Luego la prohormona entra al aparato de Golgi. Entra al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi sufren otro corte. ¿Ven? Otro corte. Y se liberan fragmentos. Al cortar, tú cuando cortas algo, cuando cortas un papel, se están liberando pedacitos, ¿no? Pedacitos que ya no sirven. Los pedacitos que ya no sirven son fragmentos inactivos. Inactivos. Pero queda un pedazo que sí es activo. Ese pedazo que es activo, esa ya es la hormona que tiene actividad biológica. Entonces miren cómo es la secuencia, ¿no? De prehormona se forma la prohormona, de prohormona se forma la hormona activa, pero liberando fragmentos inactivos. Por ejemplo, cuando se produce la insulina, es el ejemplo clásico, se produce primero la proinsulina, así se llama, proinsulina. Luego da origen a la proinsulina. Y la proinsulina da origen a la insulina.
y activa, pero los fragmentos que se liberan se llaman péptido C, el péptido C, que no tienen ninguna acción, no tienen ningún efecto. ¿Y qué pasa con estos fragmentos? No, se van, se eliminan. ¿Y toda la hormona sale a la sangre? No, no toda, solamente sale la cantidad que se necesita. Y el resto pues se almacena. Es cuando tú cocinas, ¿no? Tú cocinas en una olla, cocinas, ¿no? Haces tu arroz con pollo como para 10 personas, ¿no? Y resulta que vienen a almorzar solamente 2, ¿no? Has hecho tu arroz con pollo para 10 personas y vienen a almorzar solamente 2. Entonces, ¿qué haces con el arroz con pollo que te sobra? Oye, yo creo que están dormidos ustedes, ¿ah? A ver, ¿qué haces? Se lo ¿Qué damos a haces los con el- perros, lo botamos. ¿Lo botas? ¿Cómo lo vas a botar, pues? No El seas recalentado, así. profe. El recalentado. Ya, Al pero día para siguiente. recalentar tienes que guardarlo. Lo guardas, pues, en la refri. ¿Cómo lo vas a botar? ¿Quién ha dicho que lo bota? No, pues, ya la vida no está como para botar las cosas, ¿no? Ya, si tú has hecho arroz con pollo para 10 personas y vienen a almorzar solamente 2, el resto lo guardas, pues. Lo guardas en la refri para el día siguiente, para más tarde, ¿no? Para el calentado, como dice ahí el amigo. Para el calentado. Pero lo guardas. Igual son las células endocrinas. Igualito. Igualito. Cuando hay una necesidad, siempre las células endocrinas producen una cantidad en exceso de hormonas, pero liberan a la sangre solamente la cantidad que se necesita. ¿Ya? La hormona que sale a la sangre es solamente la cantidad que se necesita. ¿Y el resto? El resto se almacena. El resto se almacena. No se bota, se almacena para una siguiente ocasión. ¿Ya? Hay sustancias como el calcio, el AMP cíclico que favorecen esta formación de hormonas. O sea, hay células que necesitan que entre calcio, entre AMP cíclico para que incremente la producción de una determinada hormona. ¿Ya? Y la hormona del Golgi sale en vesículas, fíjese usted, del Golgi está saliendo en vesículas. Estas vesículas se fusionan con la membrana celular y en ese momento se fusiona, se abre la vesícula y sale la hormona con el fragmento inactivo. Esta es la hormona y este es el fragmento inactivo. Ambos salen a la sangre. Este proceso por el cual se forman en el Golgi son rodeadas por una membrana, dentro de una vesícula. La vesícula viene, se fusiona con la membrana celular y se rompe y se abre y luego sale. ¿Ese proceso cómo se llama? ¿Ese proceso cómo se llama? Exocitosis. Exocitosis. Muy bien. Exocitosis. Entonces, todas las células endocrinas liberan por exocitosis sus hormonas siempre y cuando sean, ¿qué cosas? Sean proteínas o sean polipéptidos. ¿Ya? Proteínas o polipéptidos, siempre con sus fragmentos inactivos. ¿Ya? Sus fragmentos inactivos. Es por eso que en la diabetes el médico a veces no pide dosaje de insulina, sino dosaje de péptido C. El péptido C es el fragmento inactivo, ¿no? Que va a reflejar también el nivel de producción de insulina. ¿Ya? Ahora, otro detalle de las hormonas que son proteínas o péptidos, ¿cuál es? Es que son hidrosolubles. Hidrosolubles. Muy bien. Hidrosolubles. Y o sea que se combinan bien con el agua de la sangre. Y por lo tanto, si son hidrosolubles, ya no van a necesitar algo. No van a necesitar algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no necesitan? ¿Vesículas? Enzimas hidrolíticas. No.
No, ya, eso ya fue a nivel celular. Cuando ya salen a la sangre, a circular, no necesitan transportadores. No necesitan a nadie que las transporte. O sea, por decir, llegan a la sangre y solitas se transportan. Como decir, vas y te vas a pie. No necesitas subirte a ningún bus, no necesitas subirte a ninguna combi, no necesitas subirte a ningún taxi. Tú solita vas a pie nomás. Caminando llegas, solita, sin que nadie te acompañe. Vas a llegar hasta la célula blanca. ¿Ya? O sea, las hormonas hidrosolubles no necesitan ningún transportador. ¿Ya? No necesitan ningún transportador. Viajan solitas en la sangre. ¿Está claro? ¿Ya? Ok, ahora veamos. Sí, diga. ¿Cree que puede explicar así de forma rápida nomás el inicio desde el núcleo? O sea, algo rápido, por favor. De nuevo. Sí, por favor. Ya. Algo muy corto nomás. Ya, entonces, ¿cómo se producen las hormonas proteicas y polipéptidas? El núcleo, tenemos el ADN por transcripción genera ARN mensajero. El ARN mensajero lleva el mensaje para producir una determinada hormona. Pero primero, en los ribosomas se produce como una gran cadena que se llama prehormona. Prehormona. No tiene ninguna acción todavía. La prehormona va a ser recortada en el retículo endoplasmático liso y se transforma en prohormona, que es más chica la molécula. Pero tampoco todavía tiene acción. Y la prohormona finalmente en el aparato de Golgi va a sufrir otro recorte y ya se va a transformar en una hormona. Pero al transformarse en hormona, también al recortarla, se generan fragmentos inactivos. Tú cuando cortas algo, ¿no? Cuando cortas una cadena, te quedas con la cadena principal, pero hay pedacitos que se liberan. Esos pedacitos son fragmentos inactivos. Que se almacenan. Y bueno, hay una parte, por ejemplo, acá hay 4 vesículas con hormonas, de las 4, solamente una se va a liberar a la sangre y 3 se van a almacenar. Siempre hay una reserva de hormonas en las células endocrinas, ¿ya? Eso está estimulado por el calcio y el AMP cíclico. Y la parte que tiene que salir de la hormona sale por exocitosis hacia la sangre. Hacia la sangre sale la hormona y sale su fragmento inactivo. Pero solamente la hormona es la que tiene el efecto biológico. Y como son hidrosolubles, estas hormonas no requieren transportador. Solitas van en la sangre y llegan hasta el órgano efector. ¿Ya? ¿Está claro? ¿De Sí, acuerdo? doctor, muchas gracias. Ya, estos gráficos son según el libro de fisiología de Guyton. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pasamos a los esteroides. Los esteroides, todos, acuérdense de esto, todas las hormonas que son esteroides provienen de una sola mamá, por decir. Todas las hormonas esteroideas tienen una sola mamá, la cual da origen a todos. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la mamá? El colesterol es la mamá, bueno, o el papá, de todas las hormonas esteroideas. Todas se originan a partir del colesterol. Todas, sin excepción. Por ejemplo, en el hígado entra el colesterol, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? Se forma la VLDL, que es la lipoproteína de baja densidad, se transforma en LDL, sale a la sangre, y la LDL tiene colesterol en su interior que se deposita en las células. Por endocitosis, mira, entra a las células, por endocitosis. Dentro de la célula ya tenemos lisosimas que separan a la LDL de su receptor y luego la LDL se fragmenta también y libera al colesterol. ¿Ven? Se separa el colesterol, se libera. Y a partir del colesterol se producen hormonas. Puede ser si estamos en una célula de los ovarios, del testículo,
se produce la pregnenolona. O también puede darse el caso que a partir de la acetilcoenzima A, de seguro en bioquímica han visto que es otra vía por la cual se forma el colesterol. O sea, hay un colesterol exógeno que proviene de la alimentación y hay un colesterol endógeno que proviene de la acetilcoenzima A. Esto ya deben haberlo visto en bioquímica, ¿o no, jóvenes? ¿Han visto lípidos en bioquímica o no? ¿O todavía no? Ya vimos ya. ¿Perdón? Ya vimos lípidos. Ah, ya vieron lípidos. Entonces seguramente ya les han explicado esto, ¿no? Hay dos vías dos fuentes de colesterol en el cuerpo. El colesterol exógeno, que viene de la alimentación a través del hígado, y el colesterol endógeno, que se forma a partir de la acetilcoenzima A. Bueno, cualquiera de los dos colesteroles es igual. Forman, por ejemplo, pregnenolona, y a partir de la pregnenolona se puede formar diversas hormonas, como la aldosterona, como el cortisol, como el estradiol, como la testosterona. Todas estas hormonas son esteroides. Todas son esteroides. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de las proteínas o polipéptidos, los esteroides no se almacenan. No se almacenan. ¿De acuerdo? Y no salen por exocitosis a la sangre, salen por difusión simple. Y cuando salen a la sangre, necesitan un transportador, porque como son esteroides, son de consistencia lipídica, no se pueden combinar con el agua de la sangre. Entonces necesitan, para transportarse, de alguien que los lleve. Necesitan subirse a un taxi, necesitan subirse a una combi, a un mototaxi. Tienen que subirse a algo que los transporte, porque solitas no van a poder. No, por si no tienen piernas, no tienen pies como caminar. Entonces necesitan subirse a un vehículo que las transporte. ¿De acuerdo? Eso es algo común para todas las hormonas esteroideas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ejemplo de hormonas esteroideas, el cortisol, la aldosterona, testosterona, estradiol, ¿no? Y miren, comparen con el colesterol. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención de estas hormonas comparándolas con el colesterol? ¿Qué les llama la atención? Tienen la misma cadena de inicio. Claro, todos son parecidos, ¿no? Todos son, como se originan del colesterol, todos son parecidos, ¿no? Ya vamos a estudiar esto más adelante. No se preocupen, ya lo vamos a estudiar. Y finalmente los derivados del aminoácido tirosina. Los derivados del aminoácido tirosina son básicamente dos. Los que se encuentran en la glándula tiroides y los que se encuentran en la médula de la glándula suprarrenal. Los que se encuentran en la glándula tiroides, ¿cuáles son? Bueno, ahí tenemos el yodo que entra a la célula tiroidea. La célula tiroidea transporta el yodo hacia el coloide tiroideo y el coloide tiroideo se va a unir con el yodo, une con la tiroglobulina y se van formando las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Esto ya lo vamos a ver posteriormente, jóvenes, no se preocupen. No se preocupen, esto ya lo vamos a estudiar con detalle cuando hagamos glándula tiroides. ¿Ya? Por ahorita saber solamente que las hormonas tiroideas son ejemplos de hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Luego la T3, T4 sale del coloide, vuelve a atravesar la célula folicular y entra a la sangre. Entra a la sangre. ¿De acuerdo? En el coloide se almacenan antes de salir a la sangre. Muy bien. Y por difusión simple salen, ¿ya? Por difusión simple. Y también son liposolubles, o sea, así como las hormonas esteroideas, necesitan transportador en la sangre. Necesitan transportador. ¿Ya? O sea, en el examen, por ejemplo, en el examen les puedo preguntar,
¿Cuál de las siguientes, diga usted, cuál de las siguientes hormonas requiere transportador en la sangre? Le puedo poner testosterona, hormona tiroidea, aldosterona, estradiol y hormona de crecimiento. ¿Cuál de estas hormonas requiere transportador en la sangre? ¿Cuál será la respuesta? A ver, de nuevo. La hormona de crecimiento, doctor. Ah, muy bien. La hormona de crecimiento. Muy bien, porque es una proteína y las proteínas no requieren transportador. Muy bien, excelente. Vamos bien entonces. Y el otro ejemplo de hormonas derivadas del aminoácido tirosina son las que se encuentran en la médula de la glándula suprarrenal, ¿no? Ahí tenemos a las células cromafines, que son unas células parecidas a las neuronas, donde se sintetizan, miren cómo a partir del aminoácido tirosina, ¿no? Por hidroxilación se forma la dopa, y la dopa, por descarboxilación, da origen a la dopamina, y a partir de la dopamina, por hidroxilación, se forma la noradrenalina, y luego la noradrenalina, por metilación, forma la adrenalina. Esa es la vía, que también ya la vamos a ver con detalle cuando hagamos médula suprarrenal. No se preocupe. Y la adrenalina se almacena. Se almacena. O sea, las hormonas derivadas del aminoácido tirosina también se almacenan. Las hormonas tiroideas se almacenan. Las hormonas de la glándula suprarrenal, las catecolaminas, también se almacenan. Cuando viene el estímulo por parte de una neurona del sistema simpático, mira, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una descarga. Hay una descarga de adrenalina y noradrenalina que están almacenadas, salen por exocitosis, ¿ve? Por exocitosis salen hacia la circulación y estas catecolaminas sí son hidrosolubles, o sea que no necesitan transportador, ya, no necesitan transportador. Viajan solitas en la sangre, ya, se van a pie o corriendo, se van hacia el órgano blanco, ya, por la circulación. ¿Está claro, jóvenes? Entonces acá tenemos características. Las proteínas y polipéptidos están formadas de aminoácidos, los esteroides a partir de colesterol y las derivadas del aminoácido tirosina a partir de tirosina. ¿Dónde se sintetizan? Las que son proteínas y polipéptidos, ya vimos en el retículo endoplasmático rugoso y en el Golgi. Los esteroides en la mitocondria, retículo endoplasmático liso. En el caso de las derivadas de la tirosina, en la tiroglobulina, si estamos en la tiroides, y en el citosol, si estamos hablando de las glándulas suprarrenales, ahí las catecolaminas. ¿Cómo se almacenan? Las proteínas y polipéptidos en vesículas, las esteroides no se almacenan, las derivadas de la tirosina sí, en la tiroglobulina en la tiroides, y en vesículas las catecolaminas. ¿Cómo se transportan en la sangre? Las proteínas y polipéptido libres o unidas a proteínas, la mayor parte unidas a proteínas. Los esteroides unidas a proteínas y los derivados del aminoácido tirosina unidas a proteínas en el caso de la tiroides o libres en el caso de las catecolaminas. Y los receptores, las proteínas y polipéptidos siempre tienen receptores de membrana en la superficie, por eso nunca entran a las células. Los esteroides tienen receptores intracelulares, puede ser a nivel del citosol o del núcleo, y las derivadas del aminoácido tirosina pueden tener ambos, pueden tener receptores en membrana o intracelulares. Este es un pequeño resumen para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Estamos claros o no? ¿Vamos bien?
Vamos mal. No dicen nada. Todo Vamos claro. bien. Vamos bien. Muy bien. Doctor, vamos a avanzar otra clase más porque son 4:15 ya. Allá. Pero de acá tienen otra clase o ya no, ya. Están libres, creo, ¿no? No, profesor, tenemos otra clase, el grupo 1-6. Allá. Entonces vamos a unos 5 minutos más, terminamos. Es rapidito lo que les voy a explicar. Bien rapidito, ¿ya? Secreción, transporte y almacén de hormonas. Y aclaramiento de hormonas, ¿ya? Ya vimos los derivados del aminoácido tirosina, ya vimos los derivados de la glándula tiroides, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Cuando una hormona se libera, por ejemplo acá, por ejemplo de la glándula suprarrenal, en llegar a la célula blanco es rapidito. Llega en cuestión de segundos, máximo minutos, llega a su célula blanco. ¿No? A ver, de nuevo, miren. Se libera, mira. Se libera en segundos y llega corriendo, mira, ¿ves? Llega a su célula blanco. En cambio, la célula de la tiroides, mira, la célula de tiroides también se libera, sale rápido y llega a la célula blanco, pero ¿en qué tiempo? En meses. Claro, esta es la duración del efecto. Llega rápido, pero su efecto es mucho más prolongado. Mientras que acá llega rápido y su efecto pasa rápidamente también, ¿no? Es muy fugaz el efecto de las hormonas catecolaminas. En cambio, de las células, de las hormonas tiroideas, es un efecto rápido, pero y a la vez duradero. Puede durar meses. Entonces, el inicio y duración de cada acción de cada hormona difiere, pues, de cada hormona. Depende, ¿no? De qué hormona sea. De qué hormona sea. Ahora, si yo te mido una determinada hormona en la sangre, su concentración es muy pequeñita, alrededor de microgramos o picogramos. ¿Qué cosa es un microgramo? Por ejemplo, en 1 litro de sangre, ¿no? 1 mililitro será esta porción. 1 mililitro de sangre. La milésima parte del litro. Y en ese mililitro de sangre hay 1 gramo. 1 gramo, supongamos que hay 1 gramo de una determinada hormona. Pero ese es 1 gramo. Y si fuera 1 miligramo, 1 miligramo sería la milésima parte del gramo. Pero la concentración de las hormonas no son en miligramos, sino en picogramos. ¿Y el picogramo qué cosa es? Es la millonésima parte de 1 gramo. Imagínate. La millonésima parte. Y hay hormonas que no están en picogramos, no están en microgramos, perdón. Mira, supongamos que este es 1 microgramo, ¿ya? Que es la millonésima parte del gramo, y de ese microgramo sacamos 1 nanogramo. 1 nanogramo es la billonésima parte de 1 gramo. Imagínate, la billonésima parte de 1 gramo. Entonces, hay hormonas, por ejemplo, la adrenalina, cuya concentración es de 0 a 20 picogramos, se produce al día. La T4, T3, la T4 está en microgramos, 5 a 11 microgramos. La T3 está en nanogramos. O sea, imagínate la cantidad tan reducida de hormonas que tenemos en la sangre y esa cantidad es suficiente. Es suficiente para que puedan realizar su función. ¿De acuerdo? Por eso en los laboratorios recurren a técnicas muy especiales para poder hacer dosaje de hormonas. Por eso tú vas a un laboratorio, te haces un dosaje de glucosa, ¿cuánto te costará? Pues 10 soles, 20 soles. Pero un dosaje, por decir, de TSH, de T3, T4, te cuesta 100 soles. Porque necesita una metodología mucho más avanzada para poder detectar esas concentraciones tan pequeñas que hay. Ahora, ¿cómo se regula la secreción hormonal? Por retroalimentación.
puede ser positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se habla de una retroalimentación negativa? Digamos, hay un estímulo, el estímulo actúa sobre la célula generadora de hormona, la célula generadora de hormona produce la hormona llega a la célula blanco, y la célula blanco responde satisfaciendo el estímulo inicial. ¿Ya? Por ejemplo, que sea una baja presión, el estímulo. Se genera, por decir, la hormona, la aldosterona, por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona actúa sobre el riñón y se reabsorbe sodio y agua. Entonces vuelve a aumentar el volumen sanguíneo y se restaura la presión. Y una vez que se restaura la presión, ya cesa el estímulo. Ya se deja de producir. Entonces, acá hay una autorregulación para que no se siga produciendo más y más y más hormona en cantidad excesiva. Eso se llama retroalimentación negativa. ¿Ya? Una vez que ya se consiguió el efecto, este mismo efecto hace que la célula generadora ya no produzca más hormona. Eso es una retroalimentación o feedback negativo. Feedback negativo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta retroalimentación puede ocurrir a nivel de la transcripción, a nivel de la traducción, a nivel de la elaboración o a nivel de la liberación del hormona, de cualquiera de estas etapas. ¿Ya? Entonces, aquí la variable, ¿cuál es? La variable controla el grado de actividad en el tejido efector. Una vez que ya se logra restaurar la presión arterial, eso es lo que controla y regula la producción de hormona. ¿Ya? Que se logre la normalidad en el organismo, la homeostasis del organismo. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no se satisface el estímulo? Yo produzco aldosterona y no se satisface el estímulo. Va a seguir produciéndose la hormona. Ve acá hay un signo positivo. Ya no es signo negativo, signo positivo. Se sigue produciendo la hormona hasta que se logre el objetivo final, que es satisfacer el estímulo inicial. ¿De acuerdo? Y la retroalimentación positiva es cuando se genera una hormona, hay un estímulo, se genera una hormona, la hormona, por ejemplo, acá ponen un ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos estimulan a la hipófisis, ¿no? Y al hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofinas. La hipófisis produce las hormonas gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. Por ejemplo, la LH actúa sobre los ovarios, provocando la ovulación y produciendo estrógenos. Y los estrógenos vienen y estimulan los estrógenos siguen estimulando al hipotálamo para que siga produciendo hormona liberadora de gonadotrofinas. Y esta sigue produciendo hormona luteinizante y se sigue produciendo más estrógenos. Y a más estrógenos se sigue produciendo más estrógenos. Esto es una retroalimentación positiva. ¿Para qué? Para lograr la ovulación. Una vez que ya la LH es la que al alcanzar niveles altos, ella es la que actúa como retroalimentación negativa. No son los estrógenos, sino la LH. La LH tiene acción de feedback negativo. Otra cosita más, todas las hormonas se liberan de manera cíclica. Hay hormonas que se liberan en mayor proporción durante la etapa fetal, por ejemplo, la testosterona. En la etapa fetal, en el neonato, baja un poco. En el adolescente comienza a producirse más y más y más. Conforme aumenta la edad, se comienza a producir más testosterona. En el adulto alcanza un tope y de ahí en el anciano decae la producción de testosterona. Entonces es una variación cíclica con respecto a las etapas del desarrollo. Pero también puede ser un ritmo diario, ¿no? Por ejemplo, el cortisol se ha visto que su máxima producción es a las 8 de la mañana.
De ahí disminuye su producción hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Todos los días se produce en mayor cantidad a las 8 de la mañana. Eso se llama ciclo circadiano. Cuando es un ciclo que se repite cada 24 horas, se llama ciclo circadiano. Hay otras hormonas que tienen que ver con el sueño. Por ejemplo, la hormona de crecimiento se produce durante el sueño profundo. Por ejemplo, acá ven, a las 12 de la noche. Aumenta su producción. ¿Ya? ¿Ok? No, perdón, esto es con la alimentación. Porque uno de los estímulos para la producción de hormona de crecimiento es la hipoglicemia. Por ejemplo, a las 12 no has almorzado, hay hipoglicemia. Eso te provoca aumento de la hormona de crecimiento. En la noche, mira, a las 12 de la noche hay un pico también, pero este ya por el sueño. Te fuiste a dormir, el sueño estimula la producción de hormona de crecimiento. ¿Ya? Por eso dicen las abuelitas, decía, duerme, hijito, los niños, ¿no? Entre más duerme el niño, mejor, va a crecer más. ¿Ya? Estos son los llamados relojes circadianos, ¿no? Que tienen duración de 24 horas. ¿Ya? Son los relojes circadianos, lo cual está regulado por el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, ¿ok? A nivel del hipotálamo. Él es que regula los relojes circadianos. Hay relojes circadianos en todos los órganos prácticamente, ¿no? Riñones, corazón, estómago, etcétera. Bueno, las hormonas hidrosolubles, ya dijimos, péptidos, catecolaminas, y las hormonas liposolubles, esteroideas y tiroideas, ¿no? Los péptidos viajan por la sangre y llegan a receptores en las células blanco. Los esteroides viajan con transportadores. Los transportadores son proteínas plasmáticas. Pero no todo la hormona viaja unida a la proteína. Básicamente, unida a la proteína viaja el 90% y el 10% libre. El 10% libre. Ese 10% libre va a llegar hacia los receptores de las células, o ya pueden ser receptores de membrana, o pueden ser receptores intracelulares. Ya, cualquiera de los dos. Entonces, las hormonas liposolubles carecen de actividad biológica hasta que se disocian de los transportadores. Si no se disocian de los transportadores, no tienen actividad. Y actúan como almacenamiento y retrasan su eliminación plasmática, porque al estar unidas a un transportador, su tiempo de vida media se prolonga más tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, la tiroxina, la T4. El 99% viaja unido a albúmina y el 1% libre. 1% libre. Entonces, de la porción de la T4 que viaja unida a albúmina, su tiempo de vida media es de 7 a 8 días. Mientras que la tiroxina que viaja libre, su vida media es de minutos. O sea, el hecho de unirse a una proteína transportadora hace que su tiempo de vida media aumente bastante, ¿no? Aumente bastante. Y tiene mayor acción. Y finalmente, el aclaramiento de las proteínas, de las hormonas, perdón. El aclaramiento viene a ser la facilidad que tienen para eliminarse del cuerpo. Una vez que ya tienen un efecto realizado a nivel corporal, se eliminan del organismo, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el ritmo de producción de una hormona? Si aumenta el ritmo de producción, aumenta la concentración de la hormona en la sangre, ¿no es cierto? Y si disminuye el ritmo de producción de una hormona, disminuye su concentración en la sangre. ¿Qué pasa con la velocidad de aclaramiento? Aclaramiento es la propiedad por la cual el riñón elimina la hormona después que ha actuado, ¿no? A mayor aclaramiento, lógicamente el riñón está botando más hormona del cuerpo. Entonces su concentración en sangre disminuye. Perdón. Y si disminuye el aclaramiento hormonal en el riñón, obviamente su concentración aumenta. O sea, el riñón ya no puede
eliminar mayor cantidad de esta hormona y por lo tanto esta hormona aumenta su concentración en la sangre. En base a esto, a la velocidad de aclaramiento se puede sacar la tasa de aclaramiento metabólico. La tasa de aclaramiento metabólico, que es la velocidad de desaparición de la hormona dividida entre la concentración de la hormona en el plasma. Esto se puede medir si nosotros inyectamos una hormona radioactiva, o sea, unida a un marcador radioactivo, lo inyectamos en la sangre de un paciente con una velocidad de difusión de 50 microgramos por minuto y luego vemos su desaparición. También podemos calcular su velocidad de desaparición en 50 microgramos por minuto. Ya, esa sería la velocidad de desaparición. 50 microgramos por minuto. Y su concentración en el plasma lo hacemos mediante un recuento de centelleo, que es un equipo especial, y resulta que su recuento, por decir, en sangre es 0.5 microgramos por mililitro. Por lo tanto, 50 entre 0.5, el resultado es 100 mililitros por minuto. ¿Qué significa eso? Que por cada minuto se está liberando de esta hormona un volumen de 100 mililitros de sangre. O dicho de otra manera, 100 mililitros de sangre van a ser depurados de una determinada hormona en un minuto. En un minuto. Esa sería la tasa de aclaramiento metabólico. Tasa de aclaramiento. Cada hormona tiene una tasa de aclaramiento metabólico diferente. Diferente. Las hormonas entonces se eliminan de diversas maneras. Puede ser destrucción en los tejidos. En el mismo tejido se destruye. Por ejemplo, la noradrenalina o la acetilcolina, por ejemplo, se destruye por la acetilcolinesterasa en el mismo tejido. O se destruyen cuando ya se unen al tejido internamente, las enzimas lisosomales la destruyen. O se eliminan por la bilis y se eliminan a través de las heces o la orina. O por la orina, ¿no? Excreción renal de orina, ¿no? Algunas hormonas que se destruyen metabólicamente en los tejidos también además se pueden excretar por la bilis, sus productos de desecho, ¿no? O eliminarlo por la orina. Eliminarlo por la orina. Eso más ocurre con las hormonas liposolubles. Tienen más excreción hepática, ¿ya? Tienen más excreción hepática. Y se elimina por la bilis hacia el duodeno y de ahí sale por las heces.